Ya. Perfecto. Vamos a iniciar ahora en 3, 2, 1. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos y todas nuestros seguidores por las redes sociales. Estamos de cumpleaños, ¿no es verdad? Ya son 480 años de historia. La ciudad de Santiago está de cumpleaños el día de hoy, y qué mejor que celebrarlo, conmemorarlo, recordarlo con este conversatorio, donde tendremos interesantes invitados. Y esta va a ser una transmisión en conjunto con Turismo Santiago, así que nuestros amigos también se pueden conectar por las diferentes plataformas de Turismo Santiago. Quiero dejar el día de hoy con nuestro moderador, don Andrés Mosqueira. Andrés Mosqueira es profesor licenciado en Historia y actualmente es el encargado como director, ¿cierto?, del Museo Santiago Casa Colorada, y donde también ha desarrollado una importante labor en relación, por supuesto, a la ciudad de Santiago, y también ha recopilado antecedentes históricos acerca del pasado prehispánico de esta ciudad. Y la transferencia de conocimiento ha sido muy importante durante su carrera en diferentes seminarios y también en charlas para las personas que se han interesado en este tema. Entonces los voy a dejar con Andrés para que dé inicio y presente a los invitados del día de hoy. Bueno, hola, muy buenas tardes. Les saludo desde aquí, de un rinconcito del Museo de Santiago Casa Colorada, que hoy día también está en proceso de restauración. Quiero saludar a los amigos del Museo Histórico Nacional, también a los amigos de la Subdirección de Turismo de la Municipalidad de Santiago, que nos pueden seguir por las redes sociales también, desde sus casas, a través de las plataformas que tiene el museo y que también tiene Santiago Turismo. Hoy día es un día particular, especial para la ciudad de Santiago, como bien lo decía Mauricio, y hemos querido hacer un pequeño recorrido, un retorno a la historia para reflexionar en torno a este hito fundacional de la ciudad hispana en el Valle del Mapocho. En esta tarde me acompañan dos especialistas, uno del Museo Histórico Nacional, me refiero a Manuel Correa, y también Andrés Donoso de la Subdirección de Turismo. Quiero agradecer el trabajo en conjunto que estamos realizando en esta mañana, porque resguardar la historia, la memoria, una ciudad que está en un proceso constante y dinámico, es fundamental para que los ciudadanos puedan hacerse cargo, conocer y apropiarse de su propia historia. Quiero presentar a Manuel y Andrés. Manuel es historiador, licenciado, profesor también de Historia de la Universidad Católica, trabaja en el Museo Histórico, también ha ejercido como docente, y él nos va a acompañar hoy día con sus reflexiones. También Andrés Donoso, que estudió turismo en el DUOC y hoy día se desempeña en la Subdirección de Turismo y ha hecho un gran trabajo también de investigación y divulgación sobre la historia de la ciudad de Santiago. Así que sin más preámbulo, quisiera partir invitando a mis acompañantes de este panel a que entremos en materia. Y quiero entrar al tiro con un tema que ha sido bastante polémico, y no solo desde ahora, ha sido desde que se han recepcionado las crónicas de la Fundación, motivo de más de alguna controversia. Estimado Manuel, la Fundación de Santiago, ¿12 de febrero o 24 de febrero? Hola, primero agradecer la invitación, creo que es un momento muy entretenido e interesante. 12 o 28, la discusión ha sido larga, es como el último chiche de las investigaciones, está todo el mundo discutiendo un poquito el tema, y es interesante porque hace preguntarse un poco qué quiere decir fundar, ¿cierto? Durante mucho tiempo creímos que era la primera acta del Cabildo, que era efectivamente el 12, y los documentos de Valdivia no aparecen para los investigadores hasta más o menos 1844, y durante ese periodo Valdivia insiste una y otra vez en la mayoría de sus cartas, que se habían quemado el 11 de septiembre o sea, de 1542 también, o sea, 41,
Y junto a esa insistencia empieza esta discusión de si efectivamente el acto ritual de la fundación ocurría en conjunto con el cabildo, o efectivamente cuando Valdivia lo propone como tal en su insistencia en las cartas, digamos. De nuevo, ¿qué es fundar, cierto? Si es que va a ser primero esta congregación de vecinos que significa el cabildo, y que formaron junto a eso la primera institución, que dio paso, ¿cierto?, a la vida política occidental dentro del Valle del Mapocho, o es efectivamente cuando Valdivia hace esta escena, ¿cierto?, muy performática que decide ahí crear la ciudad. Yo creo que es complejo igual establecerlo necesariamente el 28, porque es considerar, Valdivia puede haber tenido un montón de razones para decir que quería el 28. No sabemos cuáles son las intencionalidades detrás, y obviamente el documento original no quiere decir, bajo una historiografía moderna, que sea símbolo de verdad, ¿cierto? Por lo tanto, creo que ahí lo interesante de la pregunta es cuándo celebramos y por qué. Es un poquito más por qué el presente sigue celebrando esta fecha que se instauró históricamente, ¿cierto? Más allá de cuál haya sido el acontecimiento específico que dio paso a esa celebración en el tiempo. Bueno, en esa misma perspectiva, siguiendo con Manuel, el acto de fundar, como bien tú decías, una presencia más bien occidental. Yo hablaba de la fundación hispánica, se hace en el Valle del Mapocho, pero no se hace sobre la nada. ¿Qué podríamos decir respecto al tema de la ocupación previa a la llegada de los españoles? ¿Alguna pequeña síntesis respecto a eso, Manuel? Aquí estaban pasando millones de cosas cuando llegan los españoles. En general, los españoles se asentaban, ¿cierto?, como en este punto medio de los valles, que en Santiago sería alrededor como de Plaza Brasil. Esa debería ser la plaza de armas, por ejemplo, si es que los españoles efectivamente se hubiesen instalado donde querían instalarse, por decirlo así. Pero aquí había muchas cosas cuando llegan. Ahí, en el fondo, estaba ocurriendo esta síntesis cultural y estas apropiaciones y estos intercambios entre el mundo incaico y el mundo mapuche. La plaza de armas era un punto específico y ritual, ¿cierto?, en que se encontraba las líneas rectas hacia los tres lugares donde se pone, o sea, donde sale el sol en las distintas partes del año. Hay una razón ancestral, ¿cierto?, que tiene que ver, que es muy interesante, porque había muchos canales de regadío, por ejemplo, que son una forma. Los canales de regadío para el mundo incaico eran algo así como una metáfora sagrada y sexual también, en que el dios, ¿cierto?, incaico del sol, se introducía en la tierra, que era la deidad, o sea, como este espíritu, ¿cierto?, para el mundo reche, que después fue mapuche, en la época de la conquista. Entonces, Valdivia entra a una ciudad que ya estaba informada de la llegada de Valdivia. Eso es uno, ¿cierto? Entonces debe haber llegado a un Santiago donde todos los indígenas corrieron a los cerros a mirar un poco, como a ver cómo se ponían, quemaron toda la comida, por lo tanto tiene que haber llegado a Valdivia muerto de hambre, de un viaje gigante, ¿cierto? Con un montón de ojos indígenas tensando esa escena, y llega a fundar como un gran señor, ¿cierto?, a un lugar que era bastante más pomposo de lo que él podía poner. O sea, la conquista de Santiago es, por sobre todas las cosas, pobre, es carente, digamos. Santiago, si es que uno quisiera ponerlo en términos de firma, si uno dijera la firma de Santiago es la fundación, se fundó tres veces. Porque Valdivia escribe, ¿cierto?, esta fundación inicial, y se quema, obviamente, con la resistencia indígena. La escriben entonces en cuero, que es el famoso libro de Cerro, y se lo comen los perros. Porque ni siquiera tenían un lugar para poner ese archivo, digamos. Hasta yo creo que 1580 quizá, Santiago son 4 palos, muertos de hambre, digamos. No alcanza a ser mucho más que eso. Sí, sí. En un universo indígena que se encontraba en un proceso muy refinado de intercambio cultural, ¿cierto?, donde estas metáforas sagradas y sexuales están ocurriendo en todas partes, y ahí el diálogo de esto que se funda y no se funda. A ver, primero, sabemos que desde el día en que llegó Valdivia en adelante, la cosa cambió para siempre, y en ese sentido es fundante, de todas maneras. O sea, el valle nunca volvió a ser el mismo desde el día en que llegaron aquí los españoles en esa hueste. Pero claro,
antes habían habido muchas fundaciones de Santiago también. Exactamente, o sea, podríamos decir que efectivamente la llegada de Pedro Valdivia con su hueste indiana marca un punto de inflexión en lo que viene siendo el desarrollo del valle. Desde ahí tenemos un relato distinto al que había habido antes de la llegada de Pedro Valdivia. Estimado Andrés, tú que también has investigado, indagado y también te ha tocado narrar a los visitantes de la ciudad, ¿te hacen preguntas respecto a este tema de la Fundación de Santiago? ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia con esta temática? Primero, hola a todos, muchas gracias por la invitación. De hecho, respecto al tema de la fecha primero, es bien interesante esto porque son esas cosas que le dan sazón, le dan cierto condimento al relato histórico. Para nosotros los guías que tenemos que contar esto de alguna forma más entretenida. A pesar de que está el consenso y de hecho celebramos hoy el aniversario de Santiago, 12 o 24, hay ciertas hipótesis bien interesantes del por qué el 24. Si bien esto lo mencionan las cartas de Pedro, y la fecha 12 la incluye el acta de fundación. Actas que, como bien mencionó Manuel, escritas en el libro de Cerro, una vez fueron comidas por un perro, fueron destruidas en el ataque a Santiago de Michimalonco, fueron reescritas una y otra vez también con diferencia de varios años y se reescribieron solo por la memoria. Por lo tanto, ¿qué pesa más, lo que dice el acta o lo que escribió Valdivia? Ahora, por ahí hay ciertos historiadores que tienen una hipótesis basada en que Valdivia menciona el 24 en respuesta a esta organización vertical existente en aquel entonces con respecto a la monarquía, ya que el rey de España, Carlos V, en este caso, habría nacido un 24 de febrero de 1500 y fue coronado, de hecho, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico también un 24 de febrero. Por lo tanto, de cierta forma, Valdivia lo que hace es un gesto de obtener la venia o como regalo a quien sería la máxima autoridad. Lo hace también con ciertos intereses desde cierto punto de vista, ya que de esta forma sacaba provecho de hacer este gesto en honor a su rey. Respecto al tema de la fundación y en los recorridos guiados que hacemos en el Departamento de Turismo, sí surgen cuestionamientos respecto a también cómo a nosotros nos han enseñado la historia en distintas generaciones. De hecho, yo recuerdo en el colegio que me enseñaron que Valdivia llegó a un páramo desolado y puso aquí la ciudad, prácticamente escogido, y Pedro de Gamboa delineó o sea, con hilos, con cuerda prácticamente el trazado de las calles. Y sabemos hoy en día y a través de nuevos descubrimientos que no es así. Por lo tanto, es interesante ir reescribiendo esta parte de la historia con respecto a la fundación. Si bien no llegó a un páramo desolado, aquí existían habitantes de hace siglos y siglos atrás, y también es interesante agregar a esto la presencia del Tahuantinsuyo, la presencia del Inca, y que también el proceso de conquista, en este caso de los antiguos habitantes del Valle del Mapocho, por parte de los incas, no fue, según ciertos arqueólogos como Rubén Esteber, no fue por la fuerza, sino que habría sido de acuerdo. Bien, mencionaron de la existencia de acequias en el Valle del Mapocho, que fue una tecnología implementada por los incas. Por lo tanto, la existencia de lo que haya sido un centro administrativo, ciudadela no fue, si bien fue por común acuerdo entre los antiguos habitantes. Luego llegan los conquistadores y cambia o gira completamente este proceso. Bueno, interesante, Andrés, lo que tú nos narras, porque efectivamente han sido los trabajos de Esteber, de Rubén, arqueólogo del Museo Histórico de Historia Natural durante muchos años, que en el año 76, haciendo su tesis, habló por primera vez de la ocupación incaica del Valle del Mapocho. Y desde ahí, 30 años después, recién puede venir a ver eh, elementos de materialidad concreta que avalaban un poco su tesis y vuelve a dispararse una serie de investigaciones en torno al tema de la ocupación. Ahora, en esa misma línea, y parece que estamos un poco tratando de ir rompiendo ciertos mitos, una pregunta para los dos. ¿La fundación fue en la plaza o en el cerro? Que es un tema que también causa un poco de... Ahí se las dejo para que cualquiera de los dos la pueda responder, eh, pero se las dejo boteando porque efectivamente siempre es un motivo de gran discusión. Hay un cuadro de Pedro Lira, hay varias situaciones que han también confrontado un poco esas visiones. ¿Qué opinan ustedes? Eh,
Yo creo que el acto de fundación es un proceso que no dura un solo día. El hecho de que se preste para confusión de que fue en el cerro o fue en la plaza, se ve, por ejemplo, el cuadro de Lira, que lo sitúa en el Cerro Santa Lucía, o allí mismo en el cerro está escrito que se sitúa el primer campamento y que en los faldeos de este se fundó la ciudad. El hecho es que yo creo que desde el cerro, desde esta perspectiva de altura, perfectamente se visualizó cómo iba a ser esta ciudad. Por lo tanto, van de las manos los dos, pero el acto en sí mismo de decir, fundamos hoy, 12 de febrero, la ciudad de Santiago, ocurrió en la Plaza de Armas. Por lo tanto, es aquel el lugar donde ocurrió, la plaza. Yo me quedo con la plaza. A mí me gusta el cerro, fíjate. No hay mucha forma de corroboración histórica, y obviamente la plaza era un lugar simbólico para fundar Santiago, era situarse en este, ya habíamos dicho, era un lugar sagrado ya, y los españoles fundaban ciudades en las plazas mayores, era como... Claro. Me gusta imaginarlo en el cerro porque me los imagino muertos de susto nomás. O sea, tiene que Sí. haber llegado lo que decía antes, a este Santiago tenso, quemado, sin comida, muertos de hambre. El cerro es un lugar importante en la conquista porque es lo que los permite protegerse. Es el Claro. lugar donde pueden mirar a todos lados al mismo tiempo. Es donde pueden tiritar todos juntos, digamos. Por eso me encanta la idea de que uno suele considerar la conquista como este espacio muy honoroso y pomposo, donde ocurren todos estos... Yo me imagino unos tipos muertos de cansados, asustados, queriendo fundar. Me gusta el susto que otorga el cerro en ese sentido. Sí, interesante, interesante esa ruptura con la imagen más institucionalizada, hispanizada, ¿no es cierto?, en que han sido representados los conquistadores, esta imagen permanente de Valdivia pintado como si fuera el Quijote de la Mancha, con esa armadura reluciente. Fray Pedro Subercaseaux lo pinta en una figura ecuestre con una estatura casi más grande que el caballo. Cuando uno va y mira las armaduras que traían, eran tipos bastante más pequeños, petizos, que lo que ahí está representado. A mí también me gusta mucho esa imagen porque efectivamente de alguna manera revela que la fundación tampoco fue un acto fácil, ¿no? Vamos rompiendo un poco esa mirada siempre tan pomposa y vamos reemplazándola por lo que podría ser más cercano a la realidad. El profesor Leonardo León tenía algunas descripciones bien particulares respecto a lo que habría sido este encuentro entre Valdivia, ¿no es cierto?, andrajoso, pobre, con los caciques que venían vestidos con sus mejores ropas, ¿no es cierto?, de color, etcétera. Entonces, ahí hay un juego que es interesante y que permite prolongar un poco más también esta visión de un Santiago que va cobrando ciertas mixturas, que no es una versión tan reglada. En ese mismo sentido, la evolución de la ciudad. Eh, Tú hablabas, Manuel, al principio que era un villorrio pobre, era un campamento militar. El profesor Armando Ramón dice, son cuatro, o nos decía, eran 4 palos parados con unos techos de rama. La fundación desde el campamento militar de Valdivia a la ciudad, ¿cuál ha sido un poco la evolución que ha tenido en el tiempo? Ufa. Santiago, a ver, tenía una importancia política fundamental. Nadie quería llegar a Santiago, todo el mundo quería llegar al Estrecho Magallanes, y ese es como la joya en Chile. Y el gobernador, hasta 1609, sigue en Concepción, entonces Santiago es un poco el cabildo, es un poco como los primeros llegados, esta primera aristocracia, pero también es el refuerzo de todo, o sea, todos los soldados de las fronteras vienen a Santiago, que significa un problema porque se vive despoblando Santiago, ¿cierto? La mayoría de la comida, por razones que me ha costado mucho entender, también viene de Santiago. Es un lugar como de distribución constante, por lo tanto, que tiene esa cosa como de que se llena y se desahoga constantemente, porque cada vez que había un conflicto en el sur Santiago volvía a quedarse sin personas, a empobrecerse, a qué sé yo. Era una sociedad en guerra, hay que partir un poco, en términos culturales era una sociedad en guerra. Uh-huh. Pero también se empieza a formar un Santiago, y eso es lo que yo creo que es más lindo del Santiago colonial ya, que tiene que ver con la historia, con la costumbre, es un espacio donde la historia se empieza a vivir. Y volviendo un poquito como a esa cotidianidad, Santiago tenía
como momentos. Todo el mundo recuerda en las cartas por qué Huérfanos olía tanto ¿cómo se llama? A Toronjil, y que Merced olía a Charqui, ¿cachai? Como estaba lleno de esas cositas, y efectivamente, ponte tú, no sé, la calle Esmeralda se llamaba Las Ramadas porque una tal Juana Carrión algún día le pidió a su hija que cantara afuera, y dicen, digamos, los cuentos, que llegó tanta gente a celebrar que se llamó Las Ramadas por muchos años. Ocurrían estas cosas, no sé, Santa Rosa se llamaba Las Matadas, porque ahí encontraron 3 vírgenes muertas por un asesino que era como muy... y se devaluó el barrio por años y se llamó la calle Las Matadas hasta que pusieron la fundación de las monjas de Santa Rosa, pues ponen ahí una especie de cárcel femenina. Es una ciudad que se va creando, o así me gusta pensarlo, muy narrativamente. Tiene que ver con lo que se va cuchicheando, tiene que ver con lo que van contando los vecinos, y ahí va quedando, digamos, en ese espacio. Hasta un siglo XVIII que obviamente ve venir un crecimiento urbano brutal. O sea, yo me imagino lo que ha haber sido en 1792, ver esta corrida de los tajamares que por primera vez encausa el Mapocho. Uno hoy día ve el Mapocho como este río, digamos, inofensivo y chico, pero el Mapocho fue el asesino número 1 de la ciudad de Santiago, que terminaba hecho un barro todos los inviernos. Recién en 1792 logramos encauzar. Entonces, algo tiene que haber pasado, digamos, muy al final del 18, en que esta cuestión empieza a tomar forma, porque antes, como decía muy bien Andrés, siendo 4 palos, también se vuelve amorfa, ¿cierto? Se agranda para ciertos lados, se vuelve a embarrar, desaparece, aparece, crece, decrece, digamos. Es muy inconstante. Hasta yo creo este siglo XVIII, en que ya la piedra se empieza a poner en que toesca, empieza a pensarla, digamos. Dejan Manuel, de Manuel, ocurrirle todas estas cosas. perdón que te interrumpa, pero ¿tú crees que ahí la influencia del mundo Borbón, de toda esta potencia que tiene el mundo Borbón en las reformas españolas, tienen incidencia en este pequeño espacio tan provinciano que tú describías? Eh, Ahí es difícil, esa también es una discusión historiográfica compleja, hay posturas de todas partes. Yo creo que definitivamente las reformas borbónicas crean un nuevo espíritu político. El imperio ya no vuelve a ser el imperio como era antes. Pero también hay que acordarse que éramos muy, 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 muy chicos también, como éramos el último bastión, digamos. Era importante de nuevo porque estaba Magallanes como norte al cual llegar. Pero también empiezan a pasar muchos otros procesos que tienen que ver con las reformas borbónicas, pero también con parte de la historia de Chile. La población aumenta brutalmente. La ciudad empieza a crecer en cantidad de gente, un montón. Empiezan a haber otro tipo de negocios en Santiago. Llega, no sé, la influencia vasca, el pilar de esquina y el balcón corrido, que era como esta gran imagen del Santiago colonial. Llega tras una migración enorme de vascos en el siglo XVIII. Entonces, yo creo que políticamente las reformas transforman el imperio de forma definitiva, y en algún lado cuando uno mira la catedral o mira los tajamares, dice, bueno, hay algo de ese espíritu en términos claro, estéticos, ¿cierto? sí. Pero también están pasando muchos otros procesos. Empieza a haber plata, digamos, empieza a llegar gente nueva, como a Santiago le están pasando muchas cosas. Andrés, y desde tu perspectiva, cuando uno mira esta ciudad, y mira lo que fue la colonia, ¿cuáles son los lugares más significativos que desde tu experiencia has podido rescatar en términos de los recorridos por la ciudad? Eh, eh, Manuel nombraba el tema de los tajamares, ya no los tenemos a la vista, están botados por allá atrás de la estación Mapocho, pero acá en el centro histórico, en el casco histórico de la ciudad, ¿cuál dirías tú que son los lugares más llamativos o que de alguna manera evocan ese pasado colonial? Bueno, respecto, o más bien por nuestra naturaleza sísmica, son bien escasos los que quedan, pero siempre se destacan estos monumentales edificios de, de corte colonial, aunque con el paso de los años, y sobre todo en el siglo XIX, fueron remodelados o neoclasicizados, si es que existe esa palabra. Pero uno de ellos y ícono es la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco que en su forma, en su base, se ve una construcción netamente colonial. Luego tiene otras introducciones arquitectónicas que son ya más del siglo XIX, neoclásica.
Y entre otros edificios destacables que son del periodo colonial, nos queda también Palacio de la Moneda, a pesar de que estuvo ahí en el límite entre lo que es la colonia y ya el inicio de la República, también es uno de los edificios destacables en el centro de Santiago. También el resto de las iglesias, que si te das cuenta son prácticamente los templos los que sobreviven de aquella época, porque también se les da mayor importancia a esto en cuanto a sus infraestructuras. La catedral, la iglesia de Santo Domingo, la de San Agustín, eh, la de la Merced, entre otros repartidos por ahí por el casco histórico de Santiago. ¿Mm? También queda Es acotar interesante porque finalmente, vestigios que existen dale, dale. del Calicanto, de este icónico también Ujú. infraestructura colonial, a pesar de que no es muy conocido por todos, pero al menos existen registros fotográficos que se alcanzaron a tomar fines del siglo XIX, pero quedan un par de trozos de ellos por ahí repartidos, como en la entrada del Santa Lucía de Agustina, o también ahí junto al Tirso de Molina. Por ahí hay unas rocas que a diario la gente pasa por ahí, se ven unas rocas ahí de color rosáceo y no muchos saben lo que es, pero son vestigios de este magnífico puente que conectó el casco histórico con la antigua Chimba. Sí, es llamativo que en una ciudad que se ha transformado tan rápidamente en los últimos 200 años, para ponerlo ya más en espacio cercano, en algún lugar de la memoria de esta evocación permanente de los ciudadanos, hay reminiscencias de este pasado. O sea, a pesar de que los edificios no estén, hay una reminiscencia permanente y una vuelta a esas evocaciones. Hemos hablado de la fundación, hemos hablado de algunos personajes, pero quisiera preguntarte, Manuel, durante todo este proceso, el rol de las mujeres. La Fundación de Santiago no siempre nos trae a colación a Inés de Suárez. Tú hablabas del tema de las ramadas con esta mujer que había tocado la guitarra afuera. Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido también, porque hoy día el rol está puesto mucho más en relevancia, pero al parecer en la historia no están tan tocadas las mujeres como a la par de lo que fue la labor de los hombres en el proceso de fundación de Santiago, pero también en todo el proceso de consolidación de la conquista española? Bueno, una pregunta súper interesante. Inés siempre además despierta como el interés de todo el mundo. Yo creo que Inés de Suárez marca un poquito este mito de la mujer, que es como un ideario, ¿cierto? Un arquetipo de la mujer guerrera de la ciudad, ¿cierto? Porque cuando estaba ocurriendo el incendio de Santiago con Michimalonco, efectivamente es Inés la que toma estos 9 caciques presos y les corta la cabeza y muestra en un acto brutal, ¿cierto? Estas cabezas a Michimalonco para que se retroceda el ataque a Santiago, es la que salva un poquito el Santiago español. Eh, pero más allá de ella, a mí me parece que Inés efectivamente es ejemplar, ¿no? Mujeres de armas tomar había en el pueblo mapuche también, digamos, pero la historia fundacional un poquito de Santiago en relación a las mujeres ha sido bien poco contada porque se cuenta como si fuera una historia de hombres, ¿cierto? Son estos hombres que llegan en estas huestes gigantes, pero las huestes tenían mujeres, y lo que no hay son mujeres españolas, en el fondo. Yo creo que esta es una etapa bien tortuosa para la historia femenina, en tanto se transforman en gran medida en, en una especie de comercio de la guerra, ¿cierto? Las malocas y los malones se tratan sobre las mujeres. Esta es una ciudad donde los guerreros iban a buscar mujeres, ¿cierto?, a la frontera y traerlas para acá. Entonces, gran parte de las mujeres de Santiago habían sido robadas, secuestradas del mundo indígena, ¿cierto?, separadas de sus familias y puestas a tener hijos, porque los esclavos eran un negocio importantísimo. Entonces, a mí me gusta más pensar un poco cómo esta ciudad se habitó desde, o sea, desde una serie de mujeres secuestradas del sur que tienen que haber habitado este lugar entero a punta de angustia, me imagino. Como aquí hay un mestizaje que es muy doloroso porque vuelve a las mujeres una moneda de cambio de la guerra, necesariamente. Y bueno,
como tú bien dices, un territorio en guerra permanente. Bueno, ahí Álvaro Jara desarrolló un gran trabajo en términos de analizarlo desde la perspectiva de la guerra, porque no es una fundación tradicional como había acontecido en otros países, no es una ciudad virreinal tampoco, entonces estamos marcados por esta vicisitud permanente. Pero ahora ya viniéndonos más a la época del siglo XIX, la época del siglo XX, Ahí también las entran las nuevas, mujeres con mucha más fuerza. mucha más fuerza. Bueno, estamos esperando ya el próximo 8 de marzo, yo creo que va a haber nuevamente una gran manifestación en torno a eso, y también vinculado también a los espacios emblemáticos de la ciudad. Y a eso quería ir, o sea, hoy día uno mira esta ciudad en el tráfago cotidiano, diario, la locomoción colectiva, las bicicletas, los autos, etcétera, pero también para que eso ocurriera se tienen que instalar ciertas circunstancias que vienen fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. ¿Qué podríamos decir en torno a eso, Manuel, en torno a la llegada de estas ideas urbanistas marcadas por el higienismo europeo, personajes como Vicuña Maquena, Karl Brunner después en el siglo XX como uno de los urbanistas destacados? ¿Qué podríamos sintetizar un poco en esta conversación respecto a eso? Me gustaría, quiero hablar obviamente de la Vicuña Maquena, pero me gustaría pensarlo, linkeándolo todavía a esta relación con las mujeres, que creo que en el siglo XIX es muy importante. Tenemos este tránsito, ¿cierto? Estamos llegando más o menos como a mediados del siglo XIX con un Santiago que Vicuña Maquena el 31 dibuja, hace un mapa de Santiago y tenía alrededor de 150 cuadras, más o menos. De Claro, esas 150 cuadras, el Santiago europeo, el que trabaja en el fondo Vicuña Maquena, son 10. Son las 10 a las cuales después le va a llegar la electricidad, digamos. Y es una claro, ciudad que tiene alrededor de, a mediados del siglo XIX, tiene como 90.000 habitantes, más o menos. Y en esos 90.000 habitantes tiene 15 iglesias. Entonces tenemos un Santiago consolidadamente grande para su época, nosotros 150 cuadras es cualquier cosa, digamos, tremendamente católico, porque para tan pocas cuadras hay un montón de iglesias, ¿cierto? Y en un obvio crecimiento urbano, donde efectivamente acá lo católico hace a las mujeres aparecer con una fuerza impactante y muy única. Me gustaría recordar el incendio de la compañía en la década de los 60, ¿cierto? Porque una de estas 15 iglesias tiene adentro a 2.000 mujeres, ¿cierto? Porque era la hora de misa un domingo, se quema esta iglesia, es una de las escenas más brutales y se mueren 2.000 mujeres. De los 90.000, hay 2.000 mujeres menos. Y ponen en el lugar de la iglesia esta especie de como monumento conmemorativo, ¿cierto? Que, muy claro, que muy lindo con esta mujer descubierta, que causó un escándalo en la ciudad brutal, y por eso la terminan corriendo y hoy día está en el cementerio general, ¿cierto? El que como observa la puerta del cementerio. Y esto hace que las mujeres empiecen a hacer una discusión, digamos. Vicuña Maquena está todo el rato escribiendo sobre mujeres, todo Santiago está escribiendo sobre mujeres, es muy chistoso. Y empiezan incluso a aparecer las primeras manifestaciones femeninas. O sea, fue alrededor del siglo XIX, la primera marcha en Santiago es de mujeres, defendiendo el derecho a que el Estado se mantenga ligado con la Iglesia. Es una marcha católica en el fondo, en este Santiago católico. Pero me gusta pensar que mientras están pasando estos francesismos, ¿cierto? Mientras se está llenando de adoquín, eh, está todo el mundo hablando de mujeres y después las mujeres empiezan a hablar, ¿cierto? Y es una época, no es gloriosa porque se murieron 2.000 mujeres, pero digamos, de una participación femenina que el siglo XX se va a demorar mucho en volver a ver. Y no va a asistir tanto, se vuelven a callar un poco. Si uno de hecho mira las cifras de trabajo femenino en la calle, hay una bajada a inicios del siglo XX que dura hasta los 50, en que las mujeres empiezan a disminuir su participación en el mundo laboral hasta llegar más o menos como un 13% en el 40-50, que es pocaso, creo. Sí, es bien interesante eso porque efectivamente la ruptura con esta visión española, con este decálogo, ¿no es cierto?, del Código Español que indicaba que la mujer era un ser incapaz relativo, desde ahí a pegarse un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo en términos de roles,
es sumamente importante, es muy fuerte, como tú dices, están pasando cosas en el siglo XIX en medio de la urbanización, de los adoquines, de la postación, etcétera. Está pasando algo en términos de cambio. También ocurre con la ciudad, con los espacios obreros, con la instalación del artesanado en las afueras de la ciudad, esta diferenciación entre la ciudad primada, como dice Armando Ramón, y la ciudad más, más bruta, o digamos, más poco ilustrada, que está en los márgenes de la ciudad, etcétera. O sea, todos esos elementos se mixturan en este poco espacio de 150 cuadras. Es bien interesante. Andrés, desde la misma perspectiva, Manuel utilizó el término francesismos. Me gustó el término porque efectivamente había una búsqueda, ¿no es cierto?, de no solo las ideas liberales en términos de ilustrar, sino también en términos de mostrar una ciudad que producía cambio. Desde la perspectiva de lo que se le muestra al visitante Santiago, algunos de esos elementos destacados que quedan aún, ¿de cuáles nos podías tú dar algunas señas? Bueno, primero, efectivamente, lo afrancesado, Francia es ese faro de luz a seguir para la civilidad, la transformación ciudadana. De hecho, Maquena se inspira en la transformación que sufre París por el barón von Haussmann durante el gobierno de Napoleón III. Maquena, que vio los cambios que existieron, que se hicieron en París, que quiso después replicar en su querido Santiago, y uno de los más icónicos y notables de esos cambios es lo que hizo con el cerro, llevado a cabo por el mismo Maquena, con el Cerro Santa Lucía, que es todo un paseo al estilo francés, y otros parques que también se comienzan a crear en la época, seguidos por el mismo pensamiento, como, y por otros, podríamos decir, filántropos, por ejemplo, Cousiño, que creó el Parque Cousiño, que usaba los terrenos militares del Campo Marte. También con la misma usanza o imitando este parque francés, el Vaulois, bueno, no recuerdo cómo se llama en realidad, no sé mucho francés tampoco. Y entre otras estructuras, aparte de eso, de hecho, el gobierno comienza a contratar arquitectos franceses. De hecho, el primer arquitecto oficial de gobierno fue Brunet de Bein, Claude Brunet de Bein, que es traído desde Francia para ejecutar las primeras construcciones republicanas en el Santiago de mediados del siglo XIX, y que lo comienza a utilizar también el grupo dirigente, la oligarquía, para la confección de sus grandes palacetes, que quedan todavía muchos repartidos aquí en el centro de Santiago. Yo diría que un ejemplo de ese afrancesamiento es que queda en el casco histórico, es el Congreso, el ex Congreso, o el Congreso de Santiago, que se llama en realidad en la actualidad, que sigue estos mismos parámetros de toda la grandeza del afrancesamiento, y que le da un aire completamente renovado al Santiago del siglo XIX. Ahora, lo lamentable es que Maquena, sobre todo, bueno, y muchos otros, omiten completamente la existencia de los alrededores de Santiago, que tienen una pobreza extrema, los arrabales, como Maquena también describió lo que existía más al sur de Santiago, los potreros de la muerte o la ciudad del ocio, y que muchos cronistas también relatan que visitaron esta ciudad, que todos los ingresos, todos los accesos hacia la capital, hacia el centro mismo desarrollado, tenían que pasar por estos arrabales, donde se veía una extrema miseria que completamente cambiaba una vez que entraban al mismo centro de la ciudad, con esta ciudad gloriosa, imitación del mundo europeo. Qué interesante, Andrés, lo último que acabas de contarnos, porque desde la perspectiva de lo que hemos vivido como acontecimiento en los últimos 2 años, 2019-2020, tanto el estallido social como el tema de la pandemia han vuelto a poner en el tapete y a evidenciar una discusión que tiene que ver con esta ciudad segregada, con esta ciudad, ¿no es cierto?, como un gran, de, de alguna manera, una aglomeración de carácter neoliberal que ha sacado a la luz, digamos, estas grandes diferencias, ¿no? La falta de integración, eh, estas distancias físicas que no son actuales solamente. O sea, tú estás hablando de que ya a principios de siglo, o a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya lo estábamos viviendo. En esa misma línea, Manuel,
me parece tremendamente interesante pensar que, de acuerdo a esa descripción que nos presenta Andrés, también a principios del siglo XX, diríamos los primeros 40 años del siglo XX, el Santiago, como estaba descrito, fue escenario de grandes movilizaciones sociales, de una gran agitación de los sectores, primero sectores artesanales que estaban ubicados alrededor, pero también posteriormente los sectores obreros. Así que, ¿podrías contarnos un poco de esa situación? Vámonos al 20, vámonos al 20. Ujú. A mí me da la impresión, o así es como lo leo un poco quizá, que Santiago vive a lo largo del siglo XX como dos historias, una muy triste y otra que considero lindo. La triste es la muerte, o sea, Santiago, para 1915, Santiago medía más o menos 30.000 hectáreas, que no es tanto, pero está creciendo más o menos, según Armando Ramón, como 30, 40 hectáreas anuales. O sea, es una aceleración brutal, ¿cierto? Y estas hectáreas obviamente están creciendo sin agua potable, en hacinamiento, digamos, muy alejado de estas 15 cuadras europeas que estábamos hablando antes. A esas a esa población que llega, que es de los movimientos migratorios internos más grandes en la historia de Chile, ¿cierto? Las condiciones van a empezar a empeorar la calidad de vida de una forma, o sea, Santiago en 1915, cuando te decía que eran 30.000 hectáreas, la esperanza de vida son 30 años. Lo que puede vivir una persona en Santiago es recién hasta los 30. Y cuando empieza a llegar, después de la crisis del 30, ¿cierto? Que fuimos el país más afectado del mundo, fuimos también el país con la mortalidad infantil más alta. O sea, la viruela, el tifus, todas las enfermedades que podían haber en una ciudad, ¿cierto? Afectan mucho más que en cualquier otro espacio. Entonces, todo el siglo XX va a ser una historia de mucha muerte en el sentido de la precariedad y sobre todo de las enfermedades por culpa del hacinamiento, ¿cierto? Y al mismo tiempo, transitamos quizás como a este lado que yo considero más lindo, es una ciudad profundamente política. Y eso es lo que conlleva, ¿cierto?, esta triste historia. Estas poblaciones que se van afirmando un poquito como pueden de estos arrabales de afuera, ¿cierto?, empiezan a politizarse con una rapidez que es sorprendente, porque empiezan a vivir una vida política. Yo creo que en eso Santiago va a ser un poquito como el epicentro de lo que es el siglo XX en sí mismo, ¿cierto? Y ahí volver a los datos, porque, no sé, ilustran harto. 1930, ¿cierto? Tenemos toda esta gran pandemia, mucho peor que la que tenemos hoy día, ¿cierto? Con una muerte a la orden del día brutal. La participación política en votaciones en Chile era del 9,7%, más o menos, ¿cierto? Y en Santiago vivían 2 millones de personas, que es exactamente la misma cantidad de personas que vivían en el campo. O sea, éramos un país mitad rural, mitad urbano, ¿cierto? Si alargamos esa línea hasta el 70, que es el proceso, yo creo, de politización más importante en Chile, tenemos un Santiago que va a votar un 45%. O sea, entre esas décadas aumenta de un 9 a un 45, y Santiago aumenta a su vez de 2 a 7. Y empezamos a ser un país urbano. Algo pasa con el siglo XX en que nos volvemos políticos y nos volvemos urbanos, ¿cierto? Y si uno sigue con los censos, el 82 somos 9 ya millones de personas en Santiago, y el 92 somos 11. En un país que hoy día tiene 17 millones. Entonces, cuando uno dice, bueno, las manifestaciones, qué sé yo, requieren de la ciudad, y es súper interesante lo que está pasando hoy día, porque las manifestaciones no son solamente en la ciudad, es porque requieren un poco de este escenario para ser políticos, ¿cierto? Entonces va a ser un Santiago que, si uno ve las marchas de la Chaucha, qué sé yo, hay unos eventos, ¿cierto? El 54, creo que el 52, el 49, pero todos los días está en la ciudad política. Todos los días venían gente del campo, ¿cierto? Sin necesariamente tener una idea política tan clara, y entra en una ciudad donde todo se vuelve súper político. Y en ese sentido no es raro que entre medio del 30 al 70 la polarización haya sido, el mundo político haya sido tan relevante, ¿cierto? Veníamos de este 19 donde la política era importante, digamos, obvio, pero donde no toda la participación está en la gente, y Santiago representa mucho esa participación durante el siglo XX. Una elite. Ujú.
Sí, es súper interesante analizar esa mirada, primero desde la muerte, como tú bien dices, o sea, esta precariedad, esta dureza de la vida en la ciudad, pero también este otro espacio, digamos, donde también la política baja de las élites hacia la ciudadanía completa y el sujeto se convierte en un sujeto político. ¿Ah? Aparece el sujeto poblador, el sujeto obrero, etcétera, pero se convierte en un sujeto absolutamente político, deliberante, con opinión, participante. El número de partidos políticos también se multiplica, movimientos. Eh, hay una riqueza. Desde esa perspectiva, Andrés, ¿tú crees que la apertura, voy a replantearlo? Chile fue siempre un país visto como una especie de isla, como un país bastante aislado por la cordillera, por el mar, etcétera. ¿Tú crees que la apertura del país, ya estamos hablando del siglo XX, ¿no es cierto? El mayor contacto con el mundo exterior permitió estos cambios, trajo estos cambios profundos. O sea, Chile ya no vivía re- recogido en un sector al sur del mundo, como dice el programa, sino que está de alguna manera entrelazándose con ese mundo que está huyendo también fuera de sus fronteras. ¿Tú crees que es un proceso que está marcado por eso? Yo creo que, por supuesto que sí. De hecho, como mencionábamos, este afán de la ciudad de imitar, sobre todo el mundo europeo, también de allá vienen ciertas ideas, sobre todo el anarquismo que se desarrolla mucho a fines del siglo XIX, principios del XX, y que da esta apertura para la participación ciudadana. De hecho, el siglo XX es el siglo de las masas, el siglo de la mesocracia, el siglo cuando la política que en el siglo XIX estaba en los clubs, allí se discutía, ahora en el XX se comienza a discutir en las calles, con todas estas manifestaciones que se han a lo largo del siglo XX, y que lamentablemente también las primeras fueron muy reprimidas. De hecho, hay varias matanzas que ocurren a inicios del siglo XX. Y todo esto también responde al descontento que se va acumulando en esta capa ciudadana más baja que era ignorada, de hecho, como bien lo hemos mencionado ya en el siglo XIX, y que en algún momento estalla. Y así se ha dado en varias oportunidades en nuestra historia, la más reciente, la que ocurrió en el 2019. Por lo tanto, estos procesos son constantes. Ahora, lo bueno es que cada vez se abre más a la participación y hoy en día en un mundo globalizado ya prácticamente podemos absorber las ideas que vienen de cualquier lugar del globo en sí. Lo interesante es eso, que cada vez se hace más participativo, se abre más participativo para la sociedad. Si bien primero partió por los trabajadores de las minas a fines del siglo XIX, poco a poco se va introduciendo los trabajadores de las industrias, luego va bajando hacia el bloque educativo, las universidades, y así cada vez va bajando hasta hoy en día una participación bastante importante de los secundarios, como se vio en el pasado 2019 en el estallido social. Así que Ujú. sí, de afuera recalan muy bien esta idea, producto de la conectividad y la globalización. Muy bien, estamos en un conversatorio en esta tarde ya de 12 de febrero, en directo a través de nuestras redes sociales, con Manuel Correa, historiador del Museo Histórico Nacional, y con Andrés Donoso, guía turístico de la Subdirección de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Estamos en una interesante conversación respecto a la ciudad. Partimos desde el tema de la fundación, que es el hito que estamos conmemorando hoy día, pero como ustedes pueden ver, este hito da como para ir deshilando, ¿no es cierto?, una gran madeja, que es una de las cosas que a los que nos dedicamos a la historia nos gusta mucho, porque la historia nos permite, ¿no es cierto?, tejer y destejer permanentemente. En esa misma línea, de lo último que estábamos conversando, Manuel, hablábamos de estos hitos, de estas características, de estas visiones, ¿no?, de esta ciudad que se moviliza, que se mueve. Hoy día ha sido muy parte del debate el tema de los espacios icónicos para las movilizaciones. Los quiero llevar al tema de la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, ¿no es cierto?, como ha sido rebautizada, que desde mi perspectiva hoy día es un espacio en disputa. Es un espacio en disputa permanente entre el poder oficial, entre el poder de la ciudadanía, etcétera. ¿Qué representa desde el punto de vista de la historia este espacio
denominado Plaza Italia o como se llama hoy día Plaza de la Dignidad por parte de la ciudadanía. ¿Voy yo? Sí, dale, dale, Eh, dale. Me encanta a veces como sentarme a pensarlo como historiador en el futuro. Me encantaría como volver a leerlo, la- lo simbólica que es la pelea al final. Como, o Mm. sea, no olvidar que muy Baquedano o no Baquedano, ese pobre podría haber sido cualquiera y la pelea sobre él habría sido la misma, digamos. Aquí hay algo que vuelve a la manifestación sobre un plano de discusión muy simbólico que representa lo político. Y yo creo que eso es súper interesante si uno mira las manifestaciones en Chile, ¿cierto? Porque las manifestaciones no se inauguran necesariamente en Santiago, se inauguran en Valparaíso. O sea, la gran primera huelga, ¿cierto? Es la porteña 1903 y la de la carne acá va a ser el 5, digamos. Y las formas de manifestación tienen cosas que se comparten. Aquí el transporte público va a ser siempre como un punto que ocurrió en el siglo XX por lo menos 3 o 4 veces, y ocurrió el 2019 también. Pero en cada una de esas manifestaciones, ¿qué es como el punto que la población ha ido a buscar? ¿Contra qué es la pelea? Ha cambiado, ¿cierto? Algún minuto fue contra la prensa, digamos, y en Valparaíso se fueron contra el Mercurio. En algún otros momentos fue a los lugares de venta, por el precio efectivamente de la carne, tenía que ver como con la metáfora de la alimentación, ¿cierto? Y aquí hay algo que mirarlo desde cierta distancia hace muy interesante de ver, ¿cierto? La ciudadanía está yendo a participar a través de manifestaciones, ahí como separándolo un poco de la participación en el voto, que era lo que estábamos hablando antes, está otro tipo de participación, eh, y, y, y encausa su participación en una manifestación que ataca necesariamente a una metáfora que es militar, decimonónica, ¿cierto? Si es que uno le tira un poco como teoría más feminista, es de un hombre, que está al centro de la ciudad. Eso un poco creo, porque yo creo que el 2019 declara dos cosas muy evidentes. Corre la plaza de armas hasta, hasta digamos, la dignidad Baquedano, que yo creo tiene que ver con el punto neurálgico en el transporte, es el metro el que le da esa centralidad, ¿cierto? Somos una ciudad tan grande, tan dividida, tan diversa y marginalizada al mismo tiempo, que necesitamos de este transporte para que ese sea el centro. Eh, y, y este nuevo centro, eh, estamos discutiendo qué es lo que vamos a poner, qué es lo que vamos a representar, qué es lo que queremos representar como ciudadanía. Es interesante, digamos, que haya aprendido tantas pasiones un hombre a caballo que podría haber sido cualquier otro, digamos. Nadie votó a Valdivia acá, trataron, y uno podría decir que en términos icónicos y representacionales, Valdivia es harto más, digamos, representativo que Baquedano, que la mayoría de la gente no sabe mucho que Tiene, hizo y claro, tiene opiniones muy contrapuestas si es que efectivamente era un buen militar, digamos. Creo que es interesante lo que le pasa a todos los santiaguinos hoy día cuando mira la plaza, digamos. Hay muchas metáforas políticas pasando. exactamente. Bueno, yendo al tema de los hitos simbólicos, Andrés, una de las características de la ciudad es que está marcada por distintas esculturas, por distintas estatuas, por distintas, eh, digamos, una especie de historiografía que está expuesta a través de la monumentalidad. Desde esa perspectiva, tú y tu experiencia como guía de turismo, ¿tú cuál dirías que podrían ser algunas de las que son más atractivas de ver por parte de los turistas? Estoy pensando no solo en el turista extranjero, porque el turista extranjero en sus países, generalmente los europeos tienen mucha monumentalidad, ellos no tienen problemas con poner placa en todos lados, etcétera. Estoy hablando también del turista nacional, del estudiante, que le puede ser muy llamativo porque es el centro el que está muy copado. Ya antes tuvo muchas más, hoy día quedan algunas Ujú. escasas reminiscencias. ¿Cuál dirías tú que son las que son más llamativas desde esa perspectiva? Bueno, de cierta forma, las que pueden ser más llamativas son las también que están en lugares más concurridos, de hecho.
Ahora, por otra parte, todas estas escultóricas simbolizan lo que de cierta forma no es que nos quieran imponer, encuentro que no fue eso, pero sí es una enseñanza que distorsiona cierta realidad. Por ejemplo, la estatua de los próceres, ahí frente al Palacio de la Moneda, que está la de José Miguel Carrera, al costado está la de O'Higgins, que quieren decir algo en el fondo o quieren enseñarte valores que se transmiten a través de estos personajes, pero que omiten que estos personajes fueron personas de carne y hueso, personas como nosotros que estamos aquí presentes. Siempre se trata de destacar sus hazañas que tienen que ver con esto de la independencia chilena. Por otra parte, hay estatuas que tienen también ciertos motivos interesantes o más bien anécdotas. Por ejemplo, un ejemplo clásico que surge en los recorridos turísticos, la de Valdivia, que está ahí en la Plaza de Armas, que carece de las riendas del caballo, y a partir de esa ausencia de las riendas se han levantado un montón de hipótesis para responderlas, desde decir que una alegoría, que Chile, o sea, que el caballo representa a Chile, que no es conducido por la autoridad española porque somos país independiente, pero representa el legado implantado en nuestro territorio, como también otros dicen que era porque simplemente Valdivia no llevaba las riendas de la conquista y que había sido Inés de Suárez la real portadora de esas riendas y por eso él no las tiene. Eh, por esta cuestión, por esos detalles, de hecho, surgen varias icónicas. Yo me quedo por una cuestión de tránsito que en el mismo en la Plaza de Armas, que cientos de personas diariamente la ven, la de Valdivia. Por otra parte, la de Baquedano, y que le da el nombre a la plaza y renombrada Dignidad, también lleva esta discusión de, como lo mencionó Manuel, de qué es lo que representa Manuel Baquedano. Por lo tanto, es bien interesante lo que causan estos monumentos, que es no solo a observar, sino que también a pensar y repensar lo que significan en sí mismos. Sí, bueno, es súper relevante pensar el universo simbólico que tienen estos monumentos, o cómo se expresa esta monumentalidad, ¿no es cierto? Los distintos significados, las distintas lecturas que pueden tener el levantamiento de esta gran, o este gran panteón de esculturas que están distribuidas por Santiago. Un poco ya para ir cerrando el conversatorio, quisiera preguntarles acerca de aquello que ha desaparecido, lo que se ha invisibilizado, lo que podríamos denominar los crímenes urbanísticos. Desde el punto de vista histórico, Manuel, ¿cuál crees tú que ha sido como una de las cosas más que uno podría reclamarle, digamos, a este crecimiento urbano de la ciudad, y que echó abajo o que se quedó, digamos, sepultado bajo el asfalto y que le hace falta a esta ciudad? No es primera vez que pasa. Ahí nos pasó también en ese tránsito como 18 al 19, el 19 al 20, que perdimos estas casas coloniales, este pilar de esquina que habíamos hablado antes, digamos, y se instaura un piedra siglo XX mucho más brutal. Y en esa época hay mucha añoranza también de esta antigua ciudad perdida. Yo creo que a nosotros nos pasa un poquito eso. Hay obviamente una ciudad perdida que Ujú. a mí me hace pensar la falta de responsabilidad con el espacio. A mí eso es lo que Mm. me da como... Porque este es un Santiago que crece a destajo, ¿cierto?, hacia afuera, con una cantidad de abandono en el centro que hace pensar como hay que ser conscientes de que tenemos una ciudad, digamos, y que somos parte de ella. Como hablando de esta participación, ¿cierto?, del siglo XX, somos también, quienes habitamos Santiago, somos Santiago, y por lo tanto deberíamos tener una... El problema no es que las ciudades transiten, yo creo que eso es parte de la historia y estas cosas ocurren. El problema es cuando ese tránsito es inconsciente del espacio. Claro. Es súper duro, yo creo, que ver una ciudad así de grande, con gente que tiene que viajar lo que viaja, digamos, y ver otros pedazos de Santiago que no pueden ser arreglados porque en términos de financiamiento es imposible. Entonces, yo creo que a esta ciudad le falta en ese sentido un poco de conciencia de ciudad para pensar su transformación.
Sí, hay un tema ahí súper relevante en lo que tú planteas, Manuel, y que yo quiero destacarlo también, que tiene que ver hoy día con el empoderamiento de los vecinos por la defensa de sus entornos. Hemos visto hace poco una gran disposición de parte de los vecinos del Parque Forestal respecto a esta obra monumental que se estaba proyectando para el Museo de Arte Contemporáneo, en donde claramente se demuestra una posibilidad de debatir, de deliberar con la autoridad respecto al espacio público, que es súper interesante. Es como muy relevante ver hoy día a estos vecinos, y si uno va hacia atrás puede ver que a lo mejor también en otras épocas hubo otros vecinos dispuestos a defender esos entornos, digamos. Andrés, tú, ¿qué nos podrías decir respecto a esto? ¿Qué es lo que te han referido los visitantes que echan de menos de Santiago? Bueno, hay varios crímenes urbanísticos, algunos que pasaron generaciones atrás, como por ejemplo el Calicanto. En su momento se mencionó mucho la destrucción de este puente, que era un ícono para Santiago. Para nosotros no lo conocimos en realidad solo por fotografía. Sería lindo que existiese obviamente en la actualidad, pero por ejemplo he tenido algunas observaciones en recorrido, con gente mayor que recuerda muy bien la presencia del edificio Kraus, que estaba ahí en la esquina Juguetería. nororiente. La juguetería Kraus, de hecho, un edificio de de una arquitectura bella y que iba muy bien dentro de la plaza y los otros edificios circundantes. Si bien ahora fue cambiado por esta mole de espejos, que en el fondo a mí igual me gusta porque le da esa variedad arquitectónica que representa esta ciudad de mezclar los distintos siglos. De hecho, justo en esa esquina está la catedral colonial, está el edificio moderno y el Correo, que es neoclásico francés de la época republicana. Por lo tanto, hay varios espacios que son recordados por las generaciones en esta ciudad, pero también hay que rescatar y aplaudir de otros que sí han sido rescatados. De hecho, por ejemplo, la reciente renovación, restauración del Palacio Pereira. También la reocupación y restauración también de lo que fue este edificio que ahora es el Espacio M, el Palacio Larraín Sañartu. Y así, como en toda ciudad, hay crímenes que son imperdonables y que lamentablemente no se pueden rescatar. Como también no está dentro de un crimen, pero voy a aprovechar esta instancia, estimado Andrés Mosqueira. eh, Queremos saber, de hecho, qué está sucediendo o qué va a suceder con la Casa Colorada, con el Museo de Santiago, si nos podrías contar algo. Ah, me vas a entrevistar toda mi hora. Una contrapregunta. Una corta pregunta. Bueno, el museo está hoy día intervenido por todos lados. Eh, la verdad es que después de 10 años de espera, después del terremoto del año 2010, logramos que se financiara finalmente el proyecto de restauración del museo, que es un gran proyecto que está dividido en tres partes. Uno, que es la recuperación de la obra física que fue afectada por el museo. Estamos hablando de refuerzos estructurales. Y una segunda pata, que es la puesta en valor de toda la infraestructura completa del museo. Eso significa recuperar la materialidad, incorporar todo lo que son los faltantes que habían al interior, todas las ventanas que en algunas oportunidades se sacaron y se convirtieron en ventanas de aluminio. Hoy día van a volver a ser de madera. Vamos a recuperar la quincallería, las tejas, recuperar un poco todo lo que le da el valor patrimonial a la casa. Y tiene una tercera gran pata, que es el tema de la puesta en vigencia del nuevo proyecto museográfico, que es una renovación completa de la museografía con, con un refresh del guión que tenemos, que vamos a mantener el mismo patrón del guión, pero que a la luz de las nuevas investigaciones, de los nuevos elementos de desarrollo histórico que ha tenido la ciudad, van a tener que ser incorporados. Entonces hoy día todo el primer piso del museo va a ser parte de la exhibición. Ya no van a haber oficinas en el primer piso, se va a utilizar todo, y vamos a tener un nuevo centro de documentación y biblioteca con un espacio que es para lectura y para investigación. Y el segundo piso se va a dejar solamente y en forma exclusiva para oficinas.
Y abajo, en lo que era la bodega del museo, hoy día tenemos un depósito de colección que se construyó el año pasado, que está bajo los estándares más modernos. Este museo no tenía espacio de conservación, ¿eh? Y hoy día tenemos un taller también dentro del mismo espacio, un taller de restauración, que en el fondo es lo que requiere un museo para estar en forma. Así que esperamos que el 2022 podamos estarle devolviendo a la ciudad su museo remozado, y también a esta casa que pueda mantenerse por lo menos unos 30 años más sin requerir grandes intervenciones. De hecho, ya tuvimos dos pruebas interesantes. El temblor del otro día, que nos hizo probar que los refuerzos sí están trabajando, porque es una solución estructural bien particular. Estas casas se construyeron sin pilares, por lo tanto, el último terremoto, que fue uno de los más fuertes que tiene, esta casa tiene, para que ustedes sepan, 14 terremotos documentados desde que se registran los terremotos en Chile, 1851 en adelante, tiene 14. Los que tuvo hacia atrás nunca quedaron registrados. Entonces, el último, que fue uno de los más fuertes, dañó fuertemente todas las esquinas de la Casa Colorada. Y por lo tanto se está haciendo un sistema que es un cintillo hormigón, donde van a bajar pilares para poder amarrar la estructura a la piedra, de manera de no impedirle la flexibilidad, ¿no es cierto?, para que pueda moverse igual con los terremotos, pero que no se partan las estructuras. Así que ya lo probamos con el temblor del otro día, y con el aguacero también pudimos probar que las intervenciones en los techos que se están haciendo también están funcionando. Así que yo, la verdad es que estamos bien entusiasmados, bien contentos. Ha sido harto trabajo, un harto trabajo del equipo del museo, eh, y, y- y- y creo que vamos a terminar entregándole un lugar muy digno a la ciudad. Aprovecho de invitarlos que hoy día en la noche, a las 7 de la tarde, tenemos desde Santiago Cultura un conversatorio acerca de la historia de la Casa Colorada, y Casa Colorada y ciudad también, hay un vínculo ahí importante. Bueno, quisiera agradecerle, Andrés, Manuel, eh, esta interesante conversación. Me parece que vamos a esperar ahora si hay alguna pregunta en el chat, para que puedan ustedes responder de parte de las personas que nos están siguiendo en este minuto. Nuestro editor de continuidad tiene que dar alguna pregunta. ¿No hay preguntas, parece? No, nos están preguntando nuevamente por Inés de Suárez, pero Manuel hizo una muy buena explicación del tema de Inés de Suárez y la, ¿cómo se llama? El rol de la mujer. Más bien amplió esta visión, eh, amplió esta visión de la mujer en el rol de la fundación y posteriormente el desarrollo de la ciudad. Me están preguntando por el horario del conversatorio de la Casa Colorada. El conversatorio hoy día es a las 19 horas. Me va a acompañar Luciano Ojeda, que es un sabio y conocedor de la ciudad, y vamos a estar hablando un poco, una mixtura de varias cosas. Así que los quiero dejar a todos invitados a las 19 horas hoy día por Santiago Cultura. Quiero hacerle una pregunta a Manuel. ¿Cuál es su lugar histórico favorito? Me imagino que en la ciudad de Santiago. Difícil, una ciudad tan variada y linda. Supongo que hay barrios que me gustan mucho, pero creo que si tuviese que elegir un punto sería, yo creo que el Mercado Central, pero porque tengo esta como obsesión por Vivaceta, que lo encuentro un personaje muy interesante, que en general se habla mucho como de Vicuña Maquena, pero este queda un poquito atrás, ¿cierto? Un arquitecto brillante de origen humilde, ¿cierto? Mestizo, que hace la torre de la iglesia de San Francisco, hace la fachada de la Casa Central de la Chile, y este extrañísimo mercado central que tiene esta cuestión como monumental gigante, pero al mismo tiempo te lo podías meter al bolsillo porque es como compacto, ¿cierto? Y como que uno entra y es gigante por dentro. Encuentro como una chara gitana, como que pasan muchas cosas al mismo tiempo en ese lugar. Me fascina, lo encuentro muy, muy lindo. Una otra pregunta que nos haya llegado.
Estamos listos, dicen. Sí. Bueno, yo nuevamente agradecer a Manuel, historiador del Museo Histórico Nacional. Ha sido una conversación muy grata, muy entretenida. A Andrés Donoso, de Turismo, otro historiador, porque la verdad es que nos dio argumentos bastante de peso desde el punto de vista de la historia. Yo creo que Andrés Donoso está ahí perdiéndote, tenéis que estudiar historia, porque por lo menos la labia está seguro que la tienes. Así que yo creo que ha sido un súper buen programa, una forma de abordar la ciudad también, eh, que, que una de las gracias que permite la historia, ¿no es cierto?, que es ir y volver permanentemente. Marc Bloch siempre en el manual de historiadores permitía hacer estos juegos de ir al pasado desde el presente y viceversa, que son tan interesantes, que a mí me gustan tanto, porque finalmente lo que tenemos hoy día también es parte del reflejo del pasado. Uno va al pasado para leer el presente y también para poder mirar un poco el futuro. Quiero agradecer al equipo del Museo Histórico Nacional, al equipo de la Subdirección de Turismo de la Municipalidad de Santiago. Quiero agradecer la invitación que me realizaron para poder actuar como moderador. Para mí es difícil quedarme callado, así que y escuchar a otros, así que ha sido un gran ejercicio también de escucha y la verdad que lo he pasado muy bien en esta conversación. Así que muchas gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales. Creo que hablar de Santiago es un tema inagotable y tenemos para mucho más. Así que ojalá pudiéramos volver a repetir esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.